En el video anterior terminamos en el precio potencial de venta con impuestos. Pero ¿cómo fue que sacamos ese dato? ¿Qué hicimos? Tomamos el precio potencial de venta de una porción, que eran 9.038, más el impuesto al consumo, que calculamos en ese momento del 8%, que fueron 723. Y eso nos dio 9.761,7 centavos. ¿Sí? Ahí quedamos. Luego nos dice peso porción en gramos. ¿Cómo calculábamos este valor? Igual que en las complementarias, tomamos todas las cantidades. Entonces nuestras cantidades dicen que son, borremos acá, 180 gramos de carne más 1 gramo de sal, más 1 de pimienta, más 40 de duraznos, más las cantidades que encontremos en la receta complementaria, más 126 porque solo tenemos una complementaria, y eso nos da 348 pesos. ¿Dónde ubicamos ese dato? En el peso de una porción. Como en esta receta solamente era una porción, no la tenemos que dividir y nos da 348. ¿Sí? Miremos que acá nos decía que era una preparación para una sola porción. Y finalmente llegamos a los costos para la carta. Estos costos los tenemos que hacer, ¿por qué? Porque no es habitual que en un restaurante yo le diga a un cliente, el precio potencial de venta, el precio de su producto es de 9.761, no, lo habitual es que a uno le digan vale 9.500, vale 10.000, vale 11.000. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a redondear en múltiplos de 1000. Las empresas pueden redondear a gusto suyo, en múltiplos de 100, de 500, de 1000, ya eso es decisión empresarial. En este caso vamos a redondear en múltiplos de 1000 el número 1000 más cercano hacia arriba, es decir, 9.761 en múltiplo de 1000 hacia arriba, ¿cuánto es? 10.000. ¿Qué valor fue el que tomamos? El precio potencial de venta con impuestos y lo convertimos en 10.000. Pero tenemos que volver a calcular estos valores antes del impuesto al consumo. Entonces, este 10.000, ¿qué es? Es el 108%. ¿Cómo así? ¿Sí? Teníamos el precio potencial de venta de una porción, ¿y eso qué era? El 100%. Cambiémosle el color. Era el 100% del precio de venta de este plato, o sea, en lo que yo lo vendería, pero por decisiones gubernamentales del Estado debo de cobrarle al cliente un 8% adicional que se llama impuesto al consumo. 100 más 8, eso daba hasta esta mañana 108. Entonces, el precio real de venta de una porción, ¿cómo lo voy a calcular? 10.000 dividido 1.08, que es este 108 convertido a decimales, y eso nos dice que el precio antes de IVA es de 9.259. En estos últimos pasos vamos a trabajar sin decimales, pero entonces tenemos que volver a calcular este último renglón. Entonces acá puede ser o IVA generado o impuesto al consumo generado al vender cada porción. Y tenemos dos formas, yo la llamo la fácil y la difícil. ¿Cuál es la difícil? 9.259 por ¿cuánto teníamos de impuesto al consumo? El 8%. Entonces acá va a ir el 8% por 0.08, que es el 8% convertido a decimales, 741 pesos si no utilizamos decimales. 741, esa es la forma difícil. ¿Cuál es la fácil? Listo, 10.000 menos 9.259, eso nos da 741. ¿Cuál es el último paso que debemos de calcular entonces? Bueno, tengamos en cuenta algo antes de seguir. Si acá calculo el 8% de impuesto al consumo, acá es el 8% en los costos para la carta. Si aquí calculé el 16% de IVA, aquí es el 16% en costos para la carta. En unos momentos les voy a presentar esto mismo, pero con un IVA del 16% para que veamos la diferencia. Pero calculemos el último dato acá, dice, costo real de materia prima. ¿Cómo se sacaba este dato? ¿Qué información tomábamos? Tomábamos el costo de una porción
cambiémosle el colorcito, dividido el precio real de venta de una porción. Entonces eso es igual a ¿qué? Igual, calculadora más bien, 3.795,97, o sea, este datico, dividido 9.259, y esta información la vamos a multiplicar por 100 para convertirlo en porcentaje. ¿Cuánto nos dio eso? 40.90 y vamos a manejarlo con dos decimales, 40.97 con dos decimales, eso al redondearlo nos da 41%. Vamos a calcular esto mismo, pero con IVA del 16%. Vamos a tomar la misma preparación, carne con duraznos, todo este costeo ya lo teníamos realizado, los precios unitarios, el costo del acompañante, hasta llegar al precio potencial de venta. Pero vamos a hacer el mismo ejercicio calculando el IVA del 16%. Entonces dice, precio potencial de venta de una porción, y repasamos un poquito, es el costo de una porción dividido por el porcentaje establecido por gerencia, o sea, 9.038, ¿cierto? Impuesto al consumo o IVA, en este caso entonces va a ser IVA ¿de cuánto? Del 16%. ¿Cómo se calcula? Tomamos la calculadora, 9.038.03 por punto 16, que es el 16% convertido a decimales, ¿cierto? Y nos cambian los valores. Precio potencial de venta con impuestos, ¿cómo lo calculábamos? Era la suma de estos dos valorcitos, la calculadora, 9.038.03 más 1.446.08, y eso nos da 10.484,11. Y aquí vemos la diferencia, ¿sí? Recordemos que como tengo esto en Excel, puede tener una variacióncita de un par de decimales. Costo por redondeo. Entonces el costo por redondeo en este ejercicio, ¿cuánto nos va a dar? Acá nos dice que el costo por redondeo, si es 10.484, en este redondeo a nosotros nos va a dar 11.000 pesos. ¿Sí? Precio real de venta de una porción. Como en el punto anterior calculamos un 16%, en el punto anterior no, hace un momento más bien calculamos un 16%, acá tenemos que dividir entre 1.16. Recordemos de dónde sale ese 1.16 entonces. El precio potencial de venta de una porción, ¿cuánto es? Es el 100%. Si le sumamos este 16, entonces ¿cuánto nos va a dar? El 116%, que convertido a decimales, ¿cómo es? 11.000 dividido 1.16, y eso nos va a decir, hice algo malo acá, miremos a ver, 11.000 dividido 1.16, y eso nos dice que da 9.482, miremos, sí señor. Recordemos que en este punto no les pido decimales, la calculadora decía 9.482,75, sin decimales es 9.483. Y fue dividido 1.16, 11.000 dividido 1.16. El impuesto generado, ¿de cuánto fue entonces? Fue del 16%. Y este último renglón teníamos dos formas de hacerlo, la fácil y la difícil. Hagamos únicamente la fácil. 11.000 menos 9.483 nos da, Dios mío, ¿yo qué hice? 11.000 menos 9.483, eso nos da 1.517, miremos. ¿Sí? Con esto tenemos repasado cómo se hace con el 8% de impuesto al consumo y con el 16% de impuesto al IVA.